Hola a todos y bienvenidos al canal de Icaria Capital. En este canal podrás aprender sobre inversión, conceptos básicos y no tan básicos. Recuerda, todo lo que veas en los vídeos no es una recomendación de inversión y siempre será necesario hacer tu propia due diligence. Buenas tardes, soy Antón Leitón de Boutique Wealth en Adbank y hoy estoy con Carlos Santiso y con Rafa Ortega. Buenas tardes, buenos días, chicos. Hola, Buenos días, ¿qué tal? Hoy quería preguntaros sobre dudas que nos llegan por redes sociales de nuestros clientes, de gente que está interesado en la cartera permanente. La cartera permanente que ha tenido tan buen resultado esta última temporada de tantos vaivenes en la renta variable. Y quería preguntaros estas dos para que nos aclaréis, por ejemplo, si el resultado de la cartera permanente es muy pobre. Tenemos gente que está encantado, que dice, bueno, vaya resultado que tiene porque el oro está tirando mucho. Pero tenemos otros que dicen que es muy pobre comparado con otras inversiones conservadoras. Bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver con el cambio en la plataforma de Morningstar, ¿no? Para los que no están en cartera permanente desde el principio, Carlos y yo empezamos en paralelo dos proyectos que fusionamos, pero se fusionó hacia el proyecto que gestionaba yo originalmente. Y ese proyecto empezó utilizando la base de un fondo de inversión que existió durante un periodo de casi un año, no funcionó. Se dejó de gestionar, estuvo totalmente parado otro periodo del tiempo y luego fue cuando empecé a gestionar yo, allá sería como verano del 2020 o 21, si no recuerdo mal. Este periodo antiguamente en Morningstar no se veía porque se consideraba que, bueno, ni siquiera tenía el mismo nombre, no estaba la misma gestión, no era una cartera permanente desde luego y no aparecía. Al actualizarse la web de Morningstar, lo que ha pasado es que ahora de forma automática coge desde el principio la existencia del vehículo. Y es verdad que si miras la gráfica, de hecho no sé si quizá lo podemos compartir aquí rápidamente, lo que pasa es que hay unas marquitas que sí que indican que ha habido un cambio de gestión, pero esto es algo que casi todo el mundo se le pasa, ¿no? No lo terminas de ver. Voy a compartir la pantalla un segundo y así lo vemos. Un segundo. Lo veis aquí, se ve mi ratón. Bueno, pues en este punto verde es cuando empieza la gestión y en este punto blanco es cuando ocurre la fusión y entonces también participa Carlos en este vehículo porque se fusiona su cartera permanente con la mía y aparece ya conjunto My Investor Cartera Permanente. Antiguamente aparecía este periodo desde aquí hacia adelante, ahora también aparece este de aquí atrás que obviamente hace que quedemos bastante peor. Este es el periodo en el que empieza el fondo, no funciona, se elimina. Este periodo está totalmente plano y a partir de aquí se empieza a gestionar. Entonces yo creo que mucha gente cuando nos está haciendo esa pregunta está haciendo una comparación pues a lo bruto, meto en Morningstar un fondo, meto en Morningstar otro y entonces obviamente no sale muy bien, ¿no? La realidad es que si coges el periodo en el que este fondo ha sido una cartera permanente, el resultado es bastante bueno. O sea, de hecho estamos en el percentil 10 de fondos de la categoría, con resultado por encima del índice, por encima de la categoría y para este perfil de riesgo la cartera está funcionando muy bien. De hecho, no sé si esto lo podemos enseñar, ¿no? El resultado exacto desde que empieza. Sí, yo lo tengo por aquí para compartir. Este es desde el inicio de la gestión, que fue, si no me equivoco, julio de 2020, que es donde figura en Morningstar con las indicaciones que tú dices. Pues este es el índice y en rojo, bueno, soy un poco daltónico, y en azul es el fondo. Es el índice va por delante de la categoría. Para quien no lo sepa, el índice lo compone Morningstar en base a rentabilidad-riesgo, que es el comparable para el fondo que nosotros gestionamos, que es cartera permanente, y luego existiría la categoría, que son todos los fondos que existen, ya no es un índice, son fondos reales dentro de nuestra categoría. Bueno, pues si incluyésemos aquí el gráfico de categoría, que por desgracia en la nueva web de Morningstar es más complicado,
y no lo he encontrado, pues quedarían incluso por debajo. Hay una diferencia sustancial. Tal es así que si no fuese como indica Rafa con los recientes cambios y con el track record global, pues el fondo tenía 5 estrellas hasta hace nada, que es, si no me equivoco, entre el 10% de los mejores fondos de la categoría, y es difícil decir que lo ha hecho mal si está entre los mejores, entre el mejor 10%, ¿no? Yo creo que ahí hay un poco de mala leche, podríamos decir, de poca objetividad. Ahora bien, ¿por qué en un periodo como este, pues la subida ha sido esta y la del MSCI World, por ejemplo, u otros fondos ha sido otra? Bueno, pues porque los fondos conservadores, como está categorizado cartera permanente, los fondos mixtos de esta categoría tienen bastante renta fija gubernamental o bastante activos de este perfil, que hasta antes del año 2022 eran activos de los más demandados en España y en el mundo. Eran los fondos que más flujos recibían. Ahora bien, claro, después de una caída del 50% en los bonos alemanes y americanos, nadie quiere ese tipo de activo. La historia se repite, siempre sucede así, pero la realidad es que en nuestra categoría pues es como se compone, ¿no? No es una categoría de renta variable, pues porque el fondo de cartera permanente tiene un 25% en renta variable. Es un poco la realidad. Así que si somos objetivos y comparamos el fondo con el perfil de fondos con el que se debería de comparar, lo ha hecho de forma sobresaliente y así lo indican los números objetivos. Y es lo que podría decir, muy satisfechos de una rentabilidad obtenida en un entorno que no favorece a la cartera permanente. La cartera permanente, no nos olvidemos que es un vehículo pues a prueba de eventos catastróficos que no se han dado. En un año como el 2020 pues lo habría hecho excepcionalmente bien contra el MSCI World, que no es comparable, no tiene ningún sentido compararlos, pero por citar, con una caída de la cuarta parte, por ejemplo, y en todo ese periodo desde que nosotros hemos iniciado la gestión no ha venido un evento similar, ¿no? Entonces, para mí el escenario en el que mejor se desenvuelve una cartera permanente aún no ha llegado y a pesar de eso está en el 10% de los mejores fondos de su categoría, que no es poca cosa. Cuando llegue, pues yo creo que brillará aún más. Solo puedo decir que más que satisfechos con cómo han ido las cosas y sobre todo en el entorno que ha tocado, que no ha sido el favorable para la cartera y qué es lo que hay que tener en cuenta si se hacen los deberes. Ahora que comentas de la renta fija, tenemos consultas también de varios clientes sobre qué ventajas tiene invertir en la cartera permanente versus otras herramientas de renta fija. Bueno, a ver, yo creo que la respuesta está en que la cartera permanente no es renta fija. O sea, la renta fija también es una cosa muy amplia, ¿no? Tú puedes tener renta fija más conservadora, más arriesgada, con más duración, con menos duración. Entonces, obviamente que puedes encontrar tipos de renta fija que en un momento dado te están dando retornos espectaculares. En algún momento fueron los bonos de largo plazo máxima duración, en otros momentos puede ser renta fija con un high yield cuando no se les materializa el escenario negativo. Pero todos los tipos de renta fija, todos los tipos de activo, tienen momentos que les van a ir fenomenal y momentos que les van a ir muy, muy mal. Si tú coges un periodo corto de tiempo y comparas algo mixto o algo diversificado con aquello que lo está haciendo bien justo en ese periodo, que le viene bien, digamos, tiene el viento a favor, obviamente se puede quedar detrás. Pero es que cuando tú eliges cartera permanente, lo que estás eligiendo es una cosa que sabes que tiene los mimbres para hacerlo razonablemente bien en distintos escenarios. Entonces, lo esperable es que lo hagas razonablemente bien en todos y que al final eso te salga mejor que hacer una apuesta concreta que siempre puedes tener la mala suerte de que te venga el entorno girado. Esos dos ejemplos yo creo que son los que el que acaba de poner Carlos, de la renta fija de largo plazo o duraciones muy altas, hasta que apareció el 22, es que hubo periodos muy largos de tiempo donde era más rentable que la renta variable. Periodos de 5, 10, 15 años, que es mucho más rentable que invertir en acciones. Pero claro,
hasta que le llega el entorno contrario, se gira 180 grados y entonces ves el riesgo. Hasta que no se materializa el riesgo, no lo ves. Si te vas al otro tipo de renta fija con alta rentabilidad, que suele ser high yield, pues claro, en un entorno, en este caso nos iríamos a un 2008 o un escenario de crisis, high yield al final te estás exponiendo al ciclo, aunque sea renta fija, no es conservador, y en ese entorno pues te puedes pegar una torta muy fuerte, ¿no? No recuerdo exactamente los datos, pero serían caídas similares a las que tendría la renta variable adaptadas al nivel de volatilidad que tiene. Entonces, claro, lo que tienes que entender es lo que estás haciendo con cartera permanente. Estás haciendo una apuesta por algo que es más todoterreno y que lo que busca es tener un poquito de todo para que siempre haya algo que te pueda sacar del atolladero, en este caso está siendo el oro principalmente, y cubriendo lo que lo está haciendo mal, que en el último periodo ha sido la renta fija a largo plazo. Y luego, pues sí, algo de renta variable que lo está haciendo bien, te da más volatilidad, tienes el efectivo que te permite balancear. Yo creo que no es una comparación correcta. O sea, comparar un activo concreto con la estrategia lo puedes hacer para dar contexto, ¿no? Antes decía Carlos lo de renta variable y cartera permanente. A veces comparamos, por ejemplo, cartera permanente. Oye, en un periodo de caídas de la renta variable, ¿qué ha hecho la cartera permanente? ¿No? ¿Cómo te ha protegido? Pero eso lo comparas para dar contexto en un periodo de grandes caídas, una cartera mucho más conservadora te protege más y además lo hace en distintos tipos de caídas, ¿no? En las caídas de renta variable, en las caídas de renta fija y también en las caídas del oro. Pero la comparación tendría que ser con algo que esté intentando hacer lo mismo. Y en el mundo tradicional lo que está intentando hacer lo mismo es el índice, una cartera que tiene un 25% de renta variable, un 75% aproximadamente de renta fija y que nuestra perspectiva es que a esa cartera, que es lo que todo el mundo conservador hace, lo que te recomendaría en casi cualquier sitio si eres conservador, le falta algo que funcione cuando hay un shock inflacionario. Incluso yo te diría algo que funcione cuando hay un shock realmente de crecimiento, porque esa renta fija suele ser agregada y aunque es bastante, pues quizá no tiene el peso suficiente para compensar, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema de entender lo que estás haciendo y yo creo que la cartera lo está haciendo pues como esperábamos que lo hiciera. Obviamente siempre hay algún activo que lo está haciendo mejor por ahí. A mí me gustaría añadir que cuando decimos que la cartera permanente lo va a hacer razonablemente bien en cualquier escenario, no significa que no vaya a caer. Si algo hay de contenido sobre cartera permanente, son vídeos nuestros desde hace 5 años diciendo que la caída estimada en un escenario desfavorable era del entorno de un 10 o un 15. Están los vídeos de hace 4 o 5 años. O está mismo en mi libro que lo escribí en el año 2020 y lleva 5.000 copias vendidas, en igual 100 páginas, que el drawdown estimado es de en torno a un 15. Entonces, bueno, cuando se dice que la cartera permanente lo hace bien, razonablemente bien en cualquier escenario, pues es, por ejemplo, pues en un inicio de 2025, donde la renta variable cayó un 25 y la cartera permanente de máximo a mínimo, y la cartera permanente cayó un 4. Eso es a lo que nos referimos, ¿no? Pero no nos referimos a magia, no. Nos referimos a cuando vienen muy mal dadas, pues vas a tener un resultado razonablemente bueno que implica que si algo cae un 25 y tú un 4, pues es razonablemente bueno. Y si algo cae un 55 y tú un 15, pues es razonablemente bueno, ¿no? Eso significa para quien no lo entienda. Y luego me gustaría compartir pantalla porque también nos ha llegado, me ha dicho mi compañero Antón, comparaciones con fondos de renta fija, corporativa y demás, y diciendo que hay fondos con una volatilidad equivalente o inferior a cartera permanente que... ¿Puedes maximizar esa pantalla? Que tienes dos, ¿eh? Sí, es que quería enseñar primero esta y luego la de Bloomberg, pero bueno, luego lo hago en 2 pasos. Vale. Esta. ¿Se ve, no? Sí, perfecto. Vale, entonces escucho la comparativa de que hay fondos de renta fija que con menos volatilidad pues lo están haciendo muy bien. Decir que, a ver, el tema de la renta fija pues exige conocimiento profundo sobre el tema, es un tema complejo. La renta fija es bastante más complicada de entender que la renta variable. Por lo tanto, a pesar de que, pues por un fondo de ejemplo, Robeco High Yield,
vemos que la volatilidad de este fondo es 5,45, ¿no? Y podríamos decir, joder, es inferior a la volatilidad de una cartera permanente, 5,45, y la de la cartera permanente es un 6. Es que la volatilidad en renta fija high yield no sirve para absolutamente nada. Lo que se mide en renta fija high yield para saber la expectativa de riesgo a la que estás expuesto es el spread de crédito. Si tú tienes una cartera de high yield y los spreads de crédito están en mínimos históricos, evidentemente tu cartera de high yield no va a tener prácticamente nada de volatilidad. Prácticamente nada de volatilidad. Pero, ¿qué sucede en un fondo como el de Robeco? O sea, y no tiene por qué... Ahora no estamos viendo la pantalla, Carlos. Sí, pero ahora... Vale. ¿Qué sucede en un fondo como el de Robeco o cualquier fondo de este tipo que tiene mucho high yield y que su volatilidad es un 5, un 4 y parece que es el santo grial? Pues un fondo como el de Robeco con una volatilidad ahora mismo del 5, cayó en 2022 un 15, que es más de lo que cayó la cartera permanente. Es lógico, es high yield, no estoy diciendo que sea malo, sino que hay que entender los activos cómo funcionan y que la volatilidad en high yield no sirve para nada. Y en un año como 2008 cayó un 30, que es el triple de lo que habría caído un asset allocation como el de la cartera permanente, que no es difícil hacer los números cuando son 4 activos equiponderados, ¿no? Entonces, a ver, no estoy en contra de los fondos de high yield. A mí me encantan. Y, por ejemplo, el fondo de mi buen amigo Gabriel, Gamma Global, me parece de lo mejor que existe en el país y en Europa. Son fuera de serie. Y es otra historia porque el fondo de Gabriel es non-rated y bueno, tiene otras características que no vamos a entrar ahora. Pero no podemos categorizar la volatilidad de high yield como predictor de su riesgo, porque para nada están asociados. Yo creo que eso vuelve a ser el típico error de pensar que volatilidad es la única medida de riesgo. O sea, volatilidad solo es una medida estadística, pero tienes que tener un contexto de qué estoy analizando. Si yo analizo la volatilidad de cualquier cosa en el periodo en el que no se materializa el principal riesgo que esconde la estrategia que hay detrás, obviamente la volatilidad no te va a dar la señal del riesgo, ¿no? O sea, no te va a estar midiendo lo que podría pasar. Entonces... pues eso, muchas cosas hay que dar un vistazo profundo y entender de qué estás hablando antes de ponerte a hacer un juicio tan sencillo, porque ese juicio sencillo puede ser muy sencillo y estar equivocado. Y sobre todo, decir que en el año 2021 los fondos conservadores de los que se hablaban pues no eran los de renta fija high yield, eran pues el M&G Optimal Income, que era uno de los fondos más vendidos de España, top 5, y en Europa, y eran fondos de ese perfil que lo han hecho muchísimo peor que la cartera permanente. Entonces, tú si coges un periodo de tiempo y buscas fondos en una categoría que es la que mejor lo ha hecho, que es renta fija high yield o renta fija corporativa, evidentemente vas a tener unos resultados buenos, porque dentro de la categoría de baja volatilidad es precisamente la que mejor lo ha hecho. Pero te estás dejando fuera del melón todos los fondos que antes eran insignia de la inversión conservadora y que ahora no, pues por cómo funciona esto, ¿no? Pero yo creo que las cosas no deberían de funcionar ni valorarse así. Lo que yo siempre digo es, Carlos, ¿no? Y Antón, cuando hago los directos con Antón siempre acabo repitiendo. Siempre comentamos. Siempre acabo diciendo lo mismo, ¿no? Que es como, sí, vale, en los últimos 3 meses es muy fácil saber lo que lo ha hecho mejor. O sea, en los últimos 3 meses, ahora ya todos sabemos que teníamos que tener una cartera 100% de oro. Ahora es evidente. La pregunta es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Pues ahora no lo sabes. Entonces, si eres conservador, ¿qué tiene sentido? Pues que repartas tus apuestas entre cosas que pueden hacerlo mejor y peor en distintos escenarios. Y la apuesta de la cartera permanente es hacerlo de forma sencilla, con activos que son los más líquidos, lo que no te va a fallar y en nuestro caso concreto, haciéndolo además geográficamente, de una forma geográficamente diversificada. Es que sí, mirar hacia atrás y encontrar qué es lo que lo ha hecho bien. Este juego yo también sé jugar y gano seguro. Ahora que hablas de las zonas geográficas, esa es otra pregunta que tenemos recurrente que nos llega por redes.
os habéis desviado del concepto de cartera permanente. ¿No sois puristas en cuanto al concepto de Harry Browne? Con lo de las 8 zonas geográficas me refiero. Sí, a ver, sobre eso hay mucho escrito. Hay un artículo en mi página web y Rafa también ha escrito mucho sobre el tema que habla de esto. Os lo voy a poner, lo tengo por aquí. La ventana de Chrome, aquí. No voy a leer el artículo, pero quien quiera leerlo lo tiene en el blog. ¿Para qué una cartera permanente multigeográfica? Donde se explica, pues, de forma profunda el motivo, ¿no? Que tiene una explicación muy lógica. Pero, básicamente, es que el concepto de cartera permanente es muy sencillo y no hay mucha discusión al respecto. Es bonos de un país, renta variable de un país, oro y liquidez o letras de tesoro de un país. Ya está. Entonces, siendo un concepto tan sencillo, pues podremos componer todas las carteras permanentes en cada país que queramos siguiendo estos requisitos. Entonces, si vemos las carteras permanentes en diferentes áreas geográficas, que es lo que vemos en este gráfico, vemos que desde el año 96, pues quien hubiera tenido una cartera permanente japonesa lo habría pasado mal porque el rendimiento es bastante peor que el de otras carteras permanentes y que el que hubiese tenido la cartera permanente, creo que es canadiense, pues ole por él, y la Suiza igual. Muy bien. Pero al final, el concepto y filosofía, que es lo más importante de cartera permanente, y me he leído los libros de Brown varias veces, que son la base del libro que escribí en su día, es que no sabemos lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Esa es la base de todo lo que escribe Brown. Entonces, no sabemos si la cartera permanente europea va a ser la futura cartera permanente japonesa. No lo sé. La probabilidad, pues, es la que sea. Existe esa posibilidad. Pero lo que sí sabemos es que si cogemos carteras permanentes de diferentes áreas geográficas y las unimos equiponderadas, de la misma forma, pues nunca vamos a ser el mejor de la clase, pero nunca vamos a ser el peor, que es precisamente lo que resume este gráfico en una sola imagen. Tenemos CP global, como se queda en la mitad, y luego, pues, como veíamos antes, ¿no? Hay algunas carteras permanentes adelante y otras a la cola. Pues lo que nos garantizamos con el enfoque, que sin ninguna duda y cada día que pasa estoy más convencido de que es un salto de calidad gigantesco, es que pase lo que pase en Europa o en Estados Unidos o en donde sea, nosotros vamos a tener un resultado razonablemente bueno, que es lo que está sucediendo. Y es más, si nos vamos del 96 a 2022 y comparamos la cartera permanente equiponderada de 8 áreas geográficas, que es la que tenemos contra la eurozona, ambos en euros, la rentabilidad anualizada es la misma, la volatilidad es la misma y el drawdown es inferior. Es decir, no renunciamos a rentabilidad y mejoramos las métricas de riesgo y ni siquiera tenemos que adivinar si va a ocurrir algún problema en Europa o en Estados Unidos, que son los países que cito, porque son los más comunes. Para mí es sin ninguna duda un win-win para nosotros como gestores y para los partícipes como partícipes. Luego podrían venir, porque lo he escuchado varias veces, que si el comportamiento de las divisas, porque claro, al tener exposición a otras áreas geográficas, pero la realidad es que las divisas tienden a compensarse entre sí. Entonces, si vemos el comportamiento contra euro, que es el comportamiento que sufriríamos nosotros como inversores europeos, ¿no? De las divisas por separado y cómo funciona la divisa en conjunto, es una maravilla ver este gráfico. Vemos que las divisas en conjunto, el resultado es prácticamente neutro, es decir, no afecta. Algo que ya podíamos intuir viendo que la volatilidad y el drawdown de la cartera permanente global es idéntico o mejor al de la cartera permanente eurozona. Entonces, es algo muy estudiado, en lo que hemos profundizado, no horas, cientos de horas, tremendamente trabajado sobre lo que incluso antes de lanzar el fondo
yo ya había empezado a investigar y luego seguí investigando con Rafa. Está escrito en el libro que publiqué en el año 2020. No es algo que se nos ocurriera sobre la marcha en el año 2022 cuando nos íbamos a fusionar, no, es algo que llevaba años de estudio y lo que pues nosotros, en base a nuestra experiencia invirtiendo de forma profesional más de 10 años, creemos que es lo apropiado. Que puede haber otros criterios, mejores, peores, es difícil valorarlo, pero nosotros como personas que nos dedicamos a esto, creemos que es la mejor forma de proteger el patrimonio nuestro y de los partícipes. Y ese es el motivo por el que tenemos las 8 áreas geográficas y el plan de pensiones no las tiene las dos más habituales, que son Europa y Estados Unidos, y lo ha hecho peor. ¿Significa esto que el planteamiento es peor? No, ni muchísimo menos. No soy tan partidista de basarme en resultados de 2-3 años, pero significa que, bueno, pues, casualidades de la vida lo he hecho peor como lo podría haber hecho mejor. Y eso es lo que puedo aportar. Yo me acuerdo que hace un año o dos... Perdona, Antonio. No, que yo diría que sobre todo, o sea, yo he escuchado, no, pero es que claro, es una complejidad innecesaria para justificar la gestión. Yo creo que realmente eso no tiene ningún sentido. Para nosotros era mucho más fácil crear una cartera permanente europea, indexada pasiva con un coste bajísimo y que sea el producto de referencia, y si a Europa le va mal, pues chicos, pues mala suerte, ¿no? Nos hubiéramos ahorrado la discusión, no tendríamos competencia porque ya teníamos un volumen que impedía que otra gente con un margen tan bajo saltara a hacerte la competencia con un producto así. ¿Por qué lo hicimos? Porque al final, ¿para quién es el producto? El producto es para un inversor conservador. Y además mucha gente lo utiliza para la parte conservadora de su cartera, ¿no? Porque hay mucha gente que no invierte solo en cartera permanente, lo utiliza como para una pieza de tu cartera. Entonces, esta decisión que hemos tomado, que como decía Carlos, sacrifica, o sea, elimina la posibilidad de lo que en los libros hemos llamado el shock local, ¿no? O sea, de que el euro ocurra algo, que el euro se quede totalmente descolgado del resto de zonas geográficas o la zona euro. A cambio, sacrificas el caso canadiense o el sueco, creo que es, ¿no? La cartera que tiene el mejor resultado porque por lo que sea les ha ido mejor que a los demás, ¿no? Sacrifico una cosa por la otra y me quedo con el resultado intermedio. Pero es que el resultado intermedio es el resultado que quieres para cartera permanente, ¿no? Un resultado por encima de la inflación, 3 o 4% por encima de la inflación históricamente, en todas las zonas geográficas. Este es el resultado que obtiene la media. Lo que sacrificas es un resultado por encima del esperado. Entonces, si eres conservador, pues oye, está claro, resultado mejor que el esperado, pues siempre es bienvenido. Pero no es eso lo que venías a buscar a cartera permanente. Y además, típicamente, eso te lo va a dar las otras cosas que tienes en tu cartera. O sea, si se da un escenario súper positivo en el que todo crece muchísimo, pues no pasa nada porque la parte de riesgo de tu cartera va a capturar ese crecimiento y va a ir bien por ahí, y la parte conservadora va a seguir siendo conservadora. Entonces nosotros sencillamente es que pensamos que es una apuesta que tiene todo el sentido del mundo para el inversor objetivo, digamos, de cartera permanente. Yo simplemente quería recordar la importancia de enfocarnos en el medio plazo, porque lo que estamos viendo siempre es que la gente, parte de nuestros clientes y parte de la gente interesada, nos pregunta por el último año. Y es que yo me acuerdo hace un año o dos que decían, es que el plan de pensiones lo está haciendo mejor que la cartera permanente. Y todo el mundo decía, es que es un error y tal. Y ahora está diciendo lo contrario, es que el plan de pensiones está haciendo peor que el fondo de inversión. ¿Cuándo cambiáis el plan de pensiones a 8 carteras en diferentes zonas? ¿Cuándo tenéis previsto cambiar el formato del plan de pensiones a 8 carteras diferentes? En 20 millones hablamos, Rafa y yo. Muy bien, estamos muy cerquita de llegar, ¿no? Sí, a partir de determinado volumen compensa porque, bueno, es por temas internos operativos, y decir que en ningún caso supone un incremento de costes. Al final es posición ponderada por coste. Que tengas más posiciones no significa que tengas más costes. El año que viene, entonces, ¿no? Esperemos. Sí, ahora mismo está en 16. Aparte, como la gente siempre se centra en el último año y como le está yendo muy bien a la cartera permanente, este será un año de crecimiento. Cuando avisabais de que era una oportunidad histórica porque estaba en la caída más fuerte,
pues era cuando había salidas, pero bueno, ya lo comentamos varias veces. Una última pregunta que nos llega a los clientes. Nos preguntan por la diferencia de resultado con el fondo Permanent Portfolio americano, con el que tiene el mismo nombre. ¿Os podéis comentar algo al respecto? Sí, esta a ver, es una pregunta muy lógica, porque obviamente tiene el mismo nombre y nosotros hemos hecho muchas veces referencias al Permanent Portfolio, ¿no? Lo que pasa que aquí es lo típico que hay que mirarse un poco la historia. El Permanent Portfolio empieza, de hecho, la empresa original empieza cofundada por Brown y empieza creando una cartera muy similar a lo que luego Brown publica y explica en sus libros. Pero en 2003 hay un cambio de gestión, entra un grupo de asesoramiento externo y entra un nuevo gestor, que no me sabe su nombre, tiene un apellido italiano. Y desde entonces es el mismo gestor. O sea, desde 2003 hasta ahora está gestionado por el mismo asesor y la misma empresa, el mismo gestor en concreto. Y en ese momento hacen un cambio de estrategia realmente. Un cambio de estrategia que yo creo que sí que podemos decir que sigue inspirado por la filosofía de Brown, sigue inspirado por el concepto de cartera permanente. Yo suelo llamarlo diversificación estructural, esa idea de vamos a tener activos que se comportan de mejor y peor forma en distintos escenarios, pero se aleja mucho del 25-25-25-25. De hecho, tiene más de un 30% de renta variable casi siempre, un 30-40% de renta fija, tiene un 20% oro, 5% plata y luego tiene una parte de inmobiliario. O sea, la renta variable además es centrada en el sector tecnología, minería, inmobiliario. O sea, bueno, cambia un poco la fusión. Pero más importante aún que cambia el asset allocation es que luego la selección es concentrada y activa. Es decir, que en la selección de compañías tienen una cartera concentrada de acciones, en la selección de renta fija toman decisiones muy activas de gestión. En la parte del oro me parece que es más básico, simplemente tienen futuros y ETFs o así. Y en la parte tiene una parte incluso como activos referenciados al franco suizo, ahí tienen muchísima flexibilidad para decidir qué significa eso. Por eso, al final, la parte de renta variable suele ser más del 30% que hay en el asset allocation fijo. ¿Con esto qué quiero decir? Que al final es una cartera muy distinta a la cartera permanente, una cartera que de hecho el perfil de riesgo superior no está ni siquiera categorizado como un fondo conservador, está categorizado como un fondo equilibrado, la volatilidad es un poco más alta y por lo tanto pues, la expectativa de retorno potencialmente también un poco más alta y el riesgo también un poco más alta. Y es un fondo que a mí personalmente me gusta mucho, ¿eh? Lo que pasa que ya no es una cartera permanente, vamos a decir, pasiva. Desde luego no es una cartera permanente indexada y no es una cartera permanente 25-25-25-25, ¿no? Que reparte el riesgo a partes iguales. Es algo que ya mantiene el nombre. De hecho, el nombre está registrado, ¿no? O sea, Permanent Portfolio es un nombre que es propiedad de ellos, pero no es la cartera permanente sencilla y todoterreno de los libros. Sí, o sea, yo decir que es un fondo que me parece un fondazo, o sea, el asset allocation me parece muy top. A nivel lo que implica tener francos suizos, tal, me gusta mucho la idea. No voy a entrar porque no es el caso. Pero también decir que no es una cartera permanente. O sea, en sus inicios y durante muchos años, pues sí, pero con el cambio de filosofía y estrategia, pues dejó de ser. Entonces, bueno, lo ha hecho también de forma espectacular porque entre sus primeras posiciones está Nvidia y Palantir. Pues imagínate nosotros en nuestra cartera permanente tener Nvidia y Palantir. Diferiría mucho del planteamiento y de filosofía de Harry Brown, ¿no? Por no decir que no tendría nada que ver ahora mismo con lo que él nos dejó en su legado, sobre todo con sus últimas aportaciones que hablaba de la indexación y demás. Una cosa no quita la otra. Me parece, como decía al principio, un fondazo, pero no es una cartera permanente, que está muy claro lo que es, ¿no? Entonces, si vemos en la asset allocation, podemos darnos cuenta en 5 segundos que no lo es. Ni tiene el mismo riesgo, lógicamente. No, o sea, habrá ido genial, pues porque con Nvidia que ha generado el no sé cuánto por ciento de los retornos del SP500, pues, Claro. pues aquí pues más de lo mismo. Tiene Nvidia, tiene Palantir, tiene Meta, o sea, genial. Pero además lo tiene, no es que lo tenga, es que lo tiene en un porcentaje muy alto, creo que es el 3% de la cartera, o sea, que lo tiene
en el mismo peso que lo puede tener el SP500. O sea, que es que, claro, no es que lo tengo porque tengo en un 20% una cesta de renta variable y diversificada. No. Tengo una cesta muy concentrada de renta variable, con una selección muy activa, que les ha ido muy bien. O sea, que yo ahí me quito el sombrero. Pero que, claro, no es comparable porque es que no estás haciendo lo mismo. No, en el caso de Permanent Portfolio Fund, pues depende de la gestión activa de los gestores, que lo están haciendo muy bien, pero depende de ellos. En el caso de My Investor Cartera Permanente, depende de la filosofía, no depende de nosotros. Es una diferencia importante, ni mejor ni peor, pero no hay mucho parecido a día de hoy. En su momento, en su concepción, que fue en 1983, Harry Brown asesorando a Terry Coxon, que fue el gestor desde inicio, si no me equivoco, sí, pero a partir de los cambios sufridos no, y está guay que exista, pero no. Claro, yo creo que al final es como es como si comparas, pues, oye, puedes compararme a Investor Cartera Permanente con Icaria Patrimonio o con Return Stack Off-Road, pues claro que lo puedes comparar. Ahora, no puedes decir, oye, ¿quién está haciendo mejor cartera? Es que no, ese argumento no tiene ningún sentido porque no son carteras permanentes. Puedes decir que estamos inspirados, hay una filosofía de diversificación por detrás, todo eso sí. Pero no puedes decir, vamos a comparar carteras permanentes y entonces comparamos estos fondos. Es que no son comparables porque no están haciendo lo mismo. Podrías decir, oye, vamos a buscar cosas con el mismo perfil de riesgo y a ver qué lo está haciendo mejor. Pues eso ya es otra cosa. Pero si me estás diciendo, oye, ¿qué cartera permanente lo está haciendo mejor? Pues la realidad es que podrías compararme Investor Cartera Permanente con cartera permanente sencilla, creada con índices de distintas zonas geográficas, que es el análisis que hace Carlos todos los trimestres, todos los meses para ver qué está haciendo la cartera permanente de cada zona y cómo nosotros nos quedamos en medio. Pues oye, eso sí que lo puedes hacer. Y decir, oye, ¿qué cartera permanente? De hecho, es el análisis que hacemos nosotros, ¿no? De las 8 geografías, ¿cuál lo está haciendo mejor? ¿Cuál lo está haciendo peor? Nosotros nos quedamos en el medio, vale. Pero no puedes decir, River Patrimonio es mejor cartera permanente que Me Investo porque lo ha hecho mejor. No, porque es que River Patrimonio no es una cartera. No está haciendo lo mismo, tiene más riesgo, no se ha materializado ese riesgo, te da un retorno un poco superior en algunos periodos y peor en otros. No tiene sentido. Lo mismo que comentamos antes, que en los últimos 2 años tenga un riesgo parecido, aunque esté apalancado en Nvidia, no significa que en los próximos 20 vaya a tener el mismo riesgo. Claro, hay que estudiar, hay que informarse para entender el riesgo que implica. Hay que entender el riesgo de cada categoría de activos, es que no tiene nada que ver, es como pues, cuando el VIX está en 15 y su volatilidad implícita es 15, no significa que tenga el mismo riesgo que invertir en renta variable, no, porque el VIX se puede ir a una volatilidad implícita de 90 y la renta variable no, entonces conociendo en profundidad cómo funciona cada categoría de activos, te puedes hacer una idea del riesgo real de un fondo mixto o de un fondo concreto. Muy bien. Pues si tienen cualquier duda que os pueden escribir a vosotros o a mí en cualquiera de las redes sociales en las que participamos o por email. Y yo no tengo ninguna pregunta más de los clientes. Pues nada, nosotros seguiremos, ¿no? La siguiente comunicación será a final de año. Estamos haciendo semestrales los informes de cartera permanente. Realmente el último informe ya... Siempre insistimos sobre las mismas ideas, así que si alguien tiene alguna duda sobre cómo se crea, cómo se compone, qué estamos haciendo, podéis encontrar el último informe semestral y ahí está toda la información de cómo vamos, que se lo puedes actualizar para los siguientes meses con Morningstar mismo, y el análisis que hacemos nosotros de cómo está yendo, las piezas que hacemos, por qué lo hacemos, etc. Correcto. Y quien quiera ver los cierres mensuales, pues todos los meses en el blog ponemos cómo ha ido cada área geográfica, un poco de filosofía de cartera permanente y nada más. Solo tiene que verlo en la página icariacapital.es o riverpatrimonio.com. Rafa también comparte bastante contenido y de esa forma nos puede seguir un poquito más de cerca y dejar las preguntas, pues no solo a Antón, que lo bombardean cuando hay algún... De repente le vienen, es cartera permanente, es no sé qué. También nos podéis preguntar a nosotros a través del blog. Bueno, yo quería daros la enhorabuena por los resultados, porque el trabajo está teniendo sus frutos y las gracias por la transparencia. Gracias a ti, Antón. Nada, a ti, Antón.
Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo. Gracias a todos por participar.